la agrupación de cofradías y al ayuntamiento por el apoyo e implicación que han mostrado hacia nosotros. También quería daros la bienvenida a todos a esta jornada de conferencias que se enmarca dentro de los actos que los escribas hemos preparado para celebrar nuestro 10º aniversario. Son 10 años ya los que llevamos luchando en este complejo mundo de la Manampa, en un camino que precisamente no ha sido de rosas, ya que son muchos los obstáculos que nos vamos encontrando en el camino. Pero puedo decir orgulloso y con la cabeza bien alta que a todos ellos se les ha hecho frente y han sido superados. Y por más que le doy vuelta a la cabeza, solo se me ocurren 2 palabras para explicar esta superación, que es la hermandad y la ilusión que tenemos. Además de las conferencias que en unos minutos escucharemos, hemos preparado para el día de hoy el que será nuestro cartel conmemorativo durante este 10º ejercicio manantero. El cartel este que veis aquí es obra de nuestro hermano de grupo, David Jiménez Luque, que por motivos laborales pues va a estar una temporada separado de nosotros, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. También aprovechamos para dar a conocer una revista en la que hemos estado trabajando de manera intensa en los últimos meses. Al finalizar el acto se repartirán ejemplares entre los interesados. El contenido de la misma no es más que una serie de sentimientos, emociones y vivencias que tanto los escribas como personas cercanas a nosotros hemos narrado. De esta forma intentamos que el lector conozca un poco más de nosotros, de nuestra historia y de nuestra forma de vivir la Semana Santa. Dicho esto, es el momento de comenzar con la primera conferencia, la cual será llevada a cabo por Jesús Calvo Espada. Jesús, nacido y criado en el barrio de Miragení, se ha convertido pese a su juventud en un célebre imaginero, tanto en nuestro pueblo como fuera de él. Entre sus obras se encuentran y destacan la Virgen del Carmen de Fuente Palmera, la Candelaria del barrio de Miragení o el Cristo del Silencio del Puente Genil, además de los muchos proyectos en los que se encuentra inmerso. Jesús nos va a hablar de la artesanía del rostrillo, con un poco de historia del mismo y la forma de elaborar. Sin más os dejo con él. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Corporación Los Críos pues, el poder haber querido contar con mi presencia hoy aquí para dar una pequeña charla sobre la elaboración y la artesanía del rostrillo, ¿no? Daros de todo corazón que estos actos de conmemoración de vuestro aniversario pues lo estáis llevando tan dignamente y a seguir animándolos, ¿no? Pues de esa forma como lo estáis haciendo, con esa ilusión, y que sigáis trabajando así por nuestra Semana Santa, ¿no? Como lo estáis haciendo. Y también pues agradecer la presencia de mi amigo y hermano Antonio Maín por compartir una conferencia que seguro que será un éxito y de la que vamos a aprender todos muchísimo. Bueno, pues en primer lugar quiero hacer... Quiero hacer, lo primero sería el origen, ¿no? de donde proviene y aparece lo que son los rostrillos, ¿no? Pues los rostrillos están documentados sobre el siglo XVII, ¿no? Es donde aparece lo que es la elaboración de rostrillos. Aparece, como estaba diciendo, está documentado sobre el siglo XVII, ¿no? Y aparecen de la cofradía de Jesús Nazareno. Son donde aparecen las primeras figuras bíblicas y donde aparecen los primeros rostrillos, ¿no? Y se mantiene unida a la cofradía de Jesús durante el siglo XVIII hasta del XVII al XVIII, ¿no? Pues ahí es donde podemos datar al principio de donde aparecen las primeras figuras bíblicas y donde aparecen los primeros rostrillos, ¿no? Y ya pues, sobre el siglo XIX pues, es cuando ya se desvinculan de la cofradía de Jesús y están y ya aparecen lo que son las corporaciones bíblicas o asociaciones, que es donde se comienza lo que es ya la independencia ya que tiene fuera de la cofradía hacia las corporaciones que hoy mismo la forman, ¿no? Luego un poquito lo que es la iconografía, lo que quiere representar el rostrillo,
pues bueno, es un poco se reproduce de manera esquemática, ¿no? y simbólica, representando más o menos los personajes que en aquellos tiempos pues se quería representar, ¿no? Pues de alguna forma para explicarle a la gente algo menos culta o que en aquellos tiempos pues no había los estudios, los avances, no se tenía el conocimiento que se podía tener de a lo mejor de la fe, pues de alguna forma llevarla así a las personas, ¿no? Pues mediante la figura, representarlo mediante los martirios y símbolos que puede representar lo que es el rostrillo, ¿no? Pues vamos a proceder a lo que es a los talleres o de dónde la procedencia que pueden tener los rostrillos en el tiempo, ¿no? Y los primeros rostrillos, pues bueno, suelen venir, o la documentación que hay un poco de alguna forma que se ha averiguado, pues los primeros rostrillos, el origen de ellos provienen de Valencia, ¿no? Que son unos de ellos, son los de los apóstoles, tenemos lo que son los del pretor romano, serían los profetas, y quiero recordar que no hay ninguno así más que el pretor romano, lo he dicho. Son los que tenemos, ¿no? Esos son de los primeros rostrillos que aparecieron y que datan, que es de un autor que venían de Valencia, ¿no? Ya después, pues tenemos, a raíz de ahí, pues se fue evolucionando y empezaron a aparecer lo que son artistas locales y talleres que había aquí en Puente Genil y que eran como era el cómico, que fue uno de los primeros rostrillos que se empezaron a hacer. Y la evolución de ese rostrillo, pues con estos artistas, es que pues, eran de madera y escayola, ¿no? Los primeros rostrillos que se datan eran una mascarilla de madera y recubierto de escayola, ¿no? El rostrillo pues, tenía un peso bastante sufrido, ¿no? A la hora de una persona de representarlo, ¿no? y de ponérselo, y de comodidad. Esos son los primeros rostrillos que aparecen como se hacían. Ya a raíz de ahí, de los talleres y de los artistas, pues luego teníamos a Domingo Borda, fue uno de los que de aquí de Puente Genil que continuó y que tiene mayor parte también de rostrillos realizados aquí en Puente Genil. Julio Cámara Romero fue otro de los impulsores también en la realización del rostrillo. Paco Ortega, que son los rostrillos que tiene la Corporación de la Judea, fue uno que, teniendo la escuela de arte, pues las personas que estaban y que les gustaba el arte y el tema pues ahí impartía clases y se realizaban bastantes rostrillos, ¿no? Y luego ya tenemos más artistas que han realizado rostrillos de menor forma, como son Clemente, José Manuel Escosano, Alfonso Granados, Carlos Herrería, y luego pues ya está Jesús Garbes Silva, ¿no? Que es mi padre, ¿no? De alguna forma él ha sido sin más reconocido, fue autodidacta y él fue el que desde chico, viendo a su hermano Fernando, pues fue el que se quedó con la herencia de la realización de ese rostrillo, ¿no? Tiene gran parte de numerosos rostrillos aquí en Puente Genil realizados y también se han realizado para muchos sitios de fuera, ¿no? Pues Salobrín de la Torre, Málaga, Moriles, Baena, un montón, ¿no? De sitios donde aparece la figura bíblica y donde aparece lo que es el rostrillo de Puente Genil. Y yo de ahí, pues desde chico, pues ya he querido seguir un poco lo que es los pasos de mi padre y ya pues evolucionando un poco el rostrillo de la forma como tradicionalmente aquí, más esquemático y simbólico que se estaba realizando, pues bueno, de alguna forma ya pues llevarlo a dotarlo de un poco de más realismo y más naturalidad, ¿no? De alguna forma decirlo a la expresión de lo que es la figura bíblica, ¿no? Al ver los otros siendo un poco más esquemáticos y más simbólicos y más caracterizados, ¿no? Como aparecen, ¿no? Vale. Y vamos a comenzar pues la artesanía de cómo se realizaría el rostrillo, los procesos y los pasos que hay que seguir, ¿no? Aquí tenemos primero lo que sería el proceso del modelado en barro, ¿no? Para la realización de un rostrillo.
Primero habría que coger pues, una base en la que se va a trabajar y cómo se va a realizar el rostrillo, ¿no? Dependiendo de qué imagen o qué figura se vaya a representar, pues sobre ella misma se hace un estudio de cómo sería ese personaje, ¿no? Primero habría que hacerlo lo que es un modelado en barro para plasmar lo que es la imagen de rostrillo y así pues enseñársela a la corporación y explicarle el pasaje y el momento en el que se quiere realizar lo que es esa imagen, ¿no? del rostrillo, ¿no? Una vez que ya está realizado lo que es el rostrillo en barro, ¿no? Pues aquí podemos ver varias imágenes de varios rostrillos. Ahí tenemos a Judas de la Chusma, a otro rostrillo del Sirio. Y una vez que ya está el rostrillo realizado en barro, pues pasaríamos a lo que es el proceso en molde, ¿no? Esto tanto, el barro se realiza tanto para nuevos materiales como hay hoy en día que se están haciendo, tanto en cartón como en poliéster, ¿no? El proceso sería el mismo, ¿no? Primero tenemos que hacer una base de barro, que sería lo que hemos visto anteriormente, y después pues pasaríamos ya, una vez que se estuviera hecho ya en barro, pues pasaríamos lo que es a los moldes, ¿no? En este caso se está haciendo el molde de rostrillo, se está haciendo en escayola para sacar lo que es el negativo a la pieza, ¿no? Se sacaría lo que es el molde, en este caso se está haciendo el molde para realizar el rostrillo en cartón piedra, ¿no? Que son los materiales más cómodos, más ligeros y más flexibles que se realizan hoy en día, ¿no? para poder realizarlo. Una vez que está el rostrillo recubierto de escayola, pues procedemos a sacar el barro y ya tendríamos el negativo para después realizarlo, como podemos ver en esa imagen, en cartón piedra, ¿no? Que es como estaría ya el rostrillo hecho, ¿no? Se sacaría y obtendríamos el positivo del rostrillo al colocar el cartón. Se realiza de esta forma, pues se cogería cartón piedra, se humedece el papel y se va colocando con cola de carpintero, con cola blanca, se va colocando sobre todo el molde, ¿no? Se le darían varias manos de cartón y de cola, y una vez que ya lo tendríamos recubierto, pues lo sacaríamos y sería el positivo de rostrillo en cartón. Después de ese paso, una vez seco ya lo que es el rostrillo, pues procederíamos lo que es a abrir lo que son el tema de ojos, recortar los bordes de fuera, abrir boca y los agujeros de la nariz, ¿no? Para que tenga una visión y se pueda respirar y sea transpirable a la hora de la persona que se vaya a colocar el rostrillo, pues pueda, ¿no? Respirar y ver con facilidad, ¿no? Que tenga un campo de visión bastante abierto. Hay dos formas de abrir los ojos, ¿no? Tiene lo que sería la zona del iris, ¿no? De lo que es la pupila, y después lo que es todo el ojo abierto, ¿no? En uno de ellos, bien se le coloca una malla finita, donde el campo de visión es mayor, y luego la otra sería lo que es la zona de la pupila, que estaría abierta y no llevaría malla, ¿no? Te reduce el campo de visión, pero a la hora de verlo el espectador es mucho más real porque se está viendo el propio ojo de la persona, ¿no? Y te dota de un realismo mayor a la hora de ver el rostrillo, ¿no? Ya eso va en el gusto muchas veces o del artista que lo realiza o de la misma corporación como ellos lo quieran, ¿no? Una vez que tenemos ya realizado ese paso, pues procedemos lo que es a darle el estuco, que sería recubrir el cartón o de escayola para poder lijarlo y quitarle las imperfecciones, ¿no? Y los fallos que se ha producido al hacerlo de cartón, ¿no? Se le dan varias manos de estuco hasta que quede perfectamente lijado y sin ninguna imperfección lo que es el rostrillo, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, este es el proceso del cartón, como había dicho. ¿Ves cómo se rellena lo que es el molde de escayola y con las manos de cartón, y así es como saldría el rostrillo, ¿no? Tenemos el proceso de lijado que os he comentado también, de cómo sería
el estucado y lijar el rostrillo en cartón hasta que vaya quedando pues, perfectamente. Ahí podemos observar la restauración del rostrillo de Barrabás, un rostrillo que tiene más de un siglo, que se restauró hace unos cuantos de años y se pudieron descubrir algunas policromías originales de donde databa el rostrillo, ¿no? Podemos ver la policromía en la mitad del rostrillo, en la parte izquierda del rostrillo, la policromía que tenía, y aquí las pequeñas catas, una policromía más anaranjada, más característica del tiempo que es de los colores que se utilizaba y cómo pudo venir, ¿no? Y luego aquí es otro rostrillo que es de la Judea, que también se restauró hace poco también, y se hizo unas pequeñas catas y se intentó recuperar un poco lo que es la policromía original del rostrillo, ¿no? De cómo vinieron y por lo menos protegerlos y recuperarlos para que conserven la esencia de ese tiempo, ¿no? Es algo valioso que tenemos en nuestras manos y debemos de conservarlo, ¿no? Porque un rostrillo así ya no es muy complicado que volvamos a tenerlo, ¿no? Y por eso la importancia de conservar el rostrillo en sus orígenes y de dónde procedieron y mantenerlos, ¿no? Que es una responsabilidad grande lo que llevamos. Muchas veces nos tratamos rostrillo o no le damos el valor o la importancia que tiene la figura del rostrillo, creyendo que es una máscara o es cualquier careta que te pones, ¿no? Tiene más importancia de lo que parece. Aquel rostrillo de la Judea, como he dicho, y es de Paco Ortega, de un artista local que he nombrado antes, ¿no? Y una vez que ya tenemos completados esos pasos, pues procederíamos a lo que es a la policromía del rostrillo, ¿no? Una vez que se tiene el rostrillo ya lijado, estucado y preparado, pues se procedería a lo que es a la policromía del mismo, ¿no? A base de óleo al aceite y a base de veladuras muy suaves, muy finas para ir dotándolo de expresión y darle lo que es la encarnadura, vida, ¿no? de lo que es el rostrillo. Se puede ver en distintos pasos, como estáis viendo ahí, que está más blanco una parte del rostrillo, después se ve un proceso ya con más tonos de color y después ya como quedaría lo que es el rostrillo acabado, ¿no? Pues eso se va haciendo a base de veladura al aceite, mezclando los óleos y se va dotando pues de ese realismo y evolución de la policromía, ¿no? Hoy en día pues el rostrillo pues, que yo realizo pues es diferente, ¿no? A lo que habéis podido ver en las imágenes o se realiza, ¿no? Se ha realizado durante otro tiempo. Pues, está dotado, hombre, por mis conocimientos ya, yo he tenido la suerte de poder estudiar, de formarme en mi profesión y bueno, pues he querido darle ese impulso y ese cambio a lo que es el rostrillo, ¿no? Pues las otras personas sí tendrían sus estudios, tendrían sus conocimientos, su forma de realizar, pero bueno, era una forma más esquemática, más caracterizada, más teatral de realizar rostrillo y hoy en día lo que se intenta es impregnar el rostrillo y a la figura de un realismo y más a nuestros días, ¿no? O cómo serían las personas en aquel tiempo, ¿no? No es llevarlo a la imaginería, pero sí dotarlo de esa vida y de esa expresión que antes pues a lo mejor el rostrillo era mucho más plano, más simple, más sencillo, ¿no? Intentar dotarlo de vida y de expresividad a lo que es el rostrillo, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Aquí podemos ver otro rostrillo, lo que estaba diciendo de realismo, de intentar dotarlo, ¿no? Que antiguamente pues el rostrillo no se trabajaba tanto como hoy en día se hace, ¿no? Ahí podemos ver la diferencia de unos rostrillos realizados por mí y lo que es el rostrillo más clásico, ¿no? De lo que es el tiempo, ¿no? Del rostrillo, ¿no? Tenemos los rostrillos de la Judea y luego tenemos un rostrillo de la sentencia de Don y de las negaciones. Pues se puede ver un poco la evolución de lo que es del rostrillo, ¿no? De los tiempos en los que comenzaron a los tiempos a los de que hoy pues hay bastantes chavales que también se están dedicando a hacer rostrillo y que están empezando y que se está intentando dotar de esa forma, ¿no?
de hacerlos más reales a los tiempos en los que estamos, y yo creo que eso va con la evolución de los tiempos y de las mismas figuras y de las corporaciones. Ahí podíamos ver ya cómo quedaría lo que son los rostrillos ya y las figuras, cómo quedaría ya acabado, ¿no? Y cómo se representaría lo que es en nuestra Semana Santa y en los pasajes que cada uno vaya a representar. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna duda o cualquier cosa, estoy abierto para responderla, o si no habéis enterado de cualquier paso o cualquier cosilla, nada más que tenéis que decirlo y preguntarlo y volvemos a incidir sobre él, ¿vale? Bueno, y aquí está un rostrillo que el año pasado pues se realizó para ustedes, que lo realizó mi padre, que fue un regalo para terminar lo que es el rostrillo, la exposición del rostrillo para todos ustedes, ¿no? Que fue un regalo que hicieron vuestras novias y hacer la corporación, bueno, y fue realizado por mi padre, ¿no? Para mantener un poco lo que es la esencia y la vida del rostrillo, ¿no? Lo que es la seriedad, ¿no? La cosa clásica y característica de lo que es nuestro rostrillo, ¿no? Que es lo importante y que nunca se debe perder. Aunque queramos florearlo y demás, pero que siempre mantenga esa cosa del paso del tiempo y de donde fueron sus comienzos y sus principios, ¿no? De dónde nació el rostrillo y dónde debemos de mantenerlo, ¿vale? Y luego pues hablaba un poco así de mis trabajos, ¿no? Como escultor imaginero. Pues aquí podéis ver unas pequeñas obras de pequeño formato, como pueden ser una virgencita chiquita y demás para particulares. Y bueno, y una de las obras así más de relevancia pues, que he podido realizar y encima sentirme orgulloso para aquí en mi pueblo, pues es como la Virgen de la Candelaria, que fue mi primera virgen que realicé, que se encuentra en Santiago, y fue una de las que abrió las puertas, ¿no? de alguna forma, así decirlo, en el camino y mi andanza de escultor. Luego tenemos otro de los que me consolidó sin más, el Cristo del Silencio, que sale el Martes Santo, que es la talla de un crucificado, bueno, pues que me puso a prueba a los conocimientos de anatomía y sobre la complejidad que tiene la realización de una imagen, ¿no? de esa envergadura y de esas características que puede tener, ¿no? Ahí podemos ver el rostro del Cristo. Bueno, está dotado de un realismo, pero siempre manteniéndole los cánones y las cosas clásicas que debe de tener una imagen, ¿no? Ahí podemos ver más imágenes del Cristo. Y luego también pues, he realizado obras profanas, como puede ser mi primera obra profana, que fue para Ronda, un monumento para los legionarios, que es la escultura en bronce. Y después pues, han sido siguientes para particulares, para casas y fuentes, y después ha sido fosforito y bustos, ¿no? Pues, de poetas y de personas insignes que se han realizado aquí para Pontevedra. Aquí podéis ver un detalle de la obra de Fosforito, de la cual pues, estoy muy orgulloso, ¿no? Y fue un trabajo pues, que me infundió mucho respeto, y tratándose de quién era y de la relevancia pues, que tiene lo que es realizar un monumento aquí para tu pueblo y de tal índole de un personaje como es Antonio Fernández Díaz, Fosforito, ¿no? En el flamenco. Y aquí podéis ver el monumento a los caídos de la Legión en Ronda, que realicé también en bronce. Fue mi primer monumento que hice, fue realizado en el 2007, y bueno, en la que también me abrió muchas puertas en este campo de la escultura profana, y me siento también muy orgulloso de ella, hombre, y me ha ido abriendo muchas puertas también por otros campos y otras vías referentes a la escultura. Y
bueno, ya sin más, pues si tenéis alguna duda o alguna respuesta, cualquier cosilla que no hayáis entendido o queráis hacer hincapié sobre el tema del rostrillo, de su realización y demás, pues nada más que tenéis que decir, ¿vale? La verdad que ha sido un honor, un placer que me hayáis invitado a dar esta charla. Se ha intentado hacer lo más esquemáticamente posible, ¿no? Es complejo y habría que seguirlo durante los pasos y la evolución allí mismo para enterarse uno algo mejor, pero bueno, se ha podido dar unos pequeños toques, unas pinceladas para que sepáis más o menos cómo es la elaboración de un rostrillo y cómo ha sido su evolución desde sus comienzos hasta los días de hoy que hemos tenido, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme y por aguantarme en este ratito que hemos estado. Continuamos, el siguiente conferenciante es Antonio Jesús López, una persona con una gran trayectoria en la Semana Santa, el cual ha ostentado diversos cargos en la agrupación de cofradías, como pueden ser el de secretario, vocal de comunicación, vocal de juventud y coordinador general del Santo Entierro Romano. Ha sido costalero de la Virgen del Consuelo, del Cristo del Calvario, de la Virgen de los Ángeles y de la Santa Cena, todos ellos de Puente Genil. También de la Virgen de los Dolores de Nogués y de la Virgen del Rosario de Córdoba. También fue costalero de la Virgen de los Ángeles, del Cristo del Calvario y de la Purísima Concepción. Tiene experiencia como conferenciante al realizar el pregón del costalero en 2003, el pregón del Jueves Lardero en 2011, una conferencia sobre historia de las marchas procesionales que presentó en IFECO y en la Asociación Manantera de Puente Genil en Madrid, así como una conferencia sobre la evolución del muñidor en la Semana Santa andaluza. Actualmente es cofrade mayor de la Cofradía del Calvario, capataz del Corpus, jefe de bastoneros de Jesús Nazareno, además de colaborador como articulista en varias revistas de temática manantera, como es Amaltea, La Pesera o la revista de la Agrupación de Cofradías, y ser coautor también del libro de 50 aniversario de la Agrupación de Cofradías. Esta trayectoria lo avala y le da autoridad para tratar el tema que hoy presenta, la evolución histórica en la forma y estilo de portar los pasos procesionales en Andalucía. Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al presidente de los Escribas por esta invitación a formar parte de su 10º aniversario y también felicitarlos por este aniversario que hoy han puesto en marcha y que estoy seguro pues, que en este año van a disfrutar y nos van a hacer disfrutar a todos los que compartimos con ellos pues, hermandad y este mundo tan maravilloso de la Mananta. Yo también quiero felicitar a Jesús por la ponencia que nos acaba de realizar, en la que pues, nos ha hecho ver el tema del rostrillo desde otro punto de vista y nos ha esclarecido seguro que muchas dudas. Quisiera también hacer, antes de comenzar, una aclaración sobre el tema de que la evolución histórica de cómo se portan los pasos en Andalucía es algo que ha ido evolucionando durante 4 siglos y que es dificilísimo, prácticamente imposible llevarlo a media hora o 40 minutos de una ponencia. Entonces he intentado ser escueto, lo más resumido posible y fijarme solo en las cosas que verdaderamente han marcado esa evolución, sin entrar en tecnicismos ni que léxico se ha usado a lo largo del tiempo. Por tanto, debemos de comenzar reconociendo y advirtiendo la grandísima laguna que existe conforme a datos históricos en los que basarnos para fijar una evolución en el tiempo sobre el mundo del porteo de los pasos. Solo encontramos pinturas que nos esclarecen sin pretenderlo la forma en la que eran portados los pasos en las distintas épocas y brevísimos apuntes en los libros de actas y de cuentas en los que aparecen pagos por hechura de parihuela o cualquier otro elemento de porteo, pago a los porteadores o descripciones de cómo eran los elementos utilizados. Es por ello que nos hallemos huérfanos de documentos escritos que redacten fidedignamente cómo se hacía, quién lo hacía, etc. Nos moveremos, por tanto, al comienzo en un terreno movedizo y pantanoso donde muchas son las hipótesis y teorías. La ponencia constará de 2 partes, una primera
en la que se desarrollo la evolución histórica, más teórica y de leída. Y luego otra parte en la que, basándome en fotografía y diapositivas, que iré comentando sobre cuáles son los estilos actuales, dónde se usan y algunos que han desaparecido. Iremos llevando un hilo conductor que será una breve historia bastante resumida de la Semana Santa a lo largo de los siglos, haciendo paradas en las diferentes etapas que estén marcadas por cambios en las formas de llevar los pasos. Así pues, comenzamos diciendo que la Semana Santa no tiene un punto de partida claro y definido, no comienza en un momento determinado. Las procesiones de Semana Santa son el resultado de un proceso largo y cambiante a través del tiempo, influido en sus inicios por la tradición pagana, pero también por multitud de sucesos y vicisitudes históricas, como son las variables costumbres sociales, las ofensivas y movimientos heréticos, los dictámenes de los distintos concilios, las modas y hasta las terribles pandemias medievales que modificaron las actitudes y las formas de la piedad popular. Todas las culturas y religiones han tenido en las procesiones su manifestación de culto público como conducto para exteriorizar la devoción y adoración hacia sus dioses y para conmemorar las celebraciones y las fiestas estacionales. Los ancestrales cortejos denominados pompas exaltaban el fondo festivo y lúdico de las comitivas en las que era habitual la presencia de carromatos, carrozas, coros, músicos y danzantes. La Iglesia cristiana, como el resto de creencias, incorporó, una vez acomodada y adecuada a sus finalidades, esta tradición religiosa natural en el hombre, si bien la reservó para ocasiones especiales. Curiosamente, adoptará en sus inicios un estilo militar en su desfile, imitando a los que realizaban las legiones romanas, en los que el águila legionaria, que figuraba como distintivo al frente de la unidad militar, será sustituida por la cruz, símbolo de la resurrección. Hay que tener en cuenta que el vocablo latino procesio viene a significar marchar, pero en el sentido militar del término. Las procesiones cristianas, aunque parten de las tradiciones paganas, se remontan a los primeros siglos de nuestra era. De una u otra manera, se realizarán desfiles de un lugar sagrado a otro, conducidos por el clero, con el fin de promover y suscitar la devoción a los fieles participantes y hacerles ver, mediante el rezo y el canto en común, la igualdad de todos los hombres ante Dios. La más antigua descripción de la fiesta anual cristiana de la Semana Santa es el sugestivo testimonio de la peregrinación que realizó a Tierra Santa a finales del siglo IV Egeria, una mujer piadosa y devota procedente del noreste español, más concretamente de Castilla-León, que en su viaje detalla la liturgia y las celebraciones en Jerusalén durante el Viernes Santo, ofreciendo el curioso dato de que son parecidas a las que se realizan en mi tierra. Este testimonio viene a confirmar que, aunque parece que las procesiones podrían tener su origen en Tierra Santa, donde se conmemoraban los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en el mismo lugar en el que sucedieron, en el siglo IV y en el noreste español, según la narración de Egeria, ya existían celebraciones parecidas a las que se llevaban a cabo en Jerusalén. Este tipo de representaciones, posiblemente compuestas de dos tipos de actos, escenificaciones y procesiones, se realizaban durante el Jueves y el Viernes Santo. Estos rituales, que ya tienen entidad a final de la Edad Media, de la Edad Antigua, se ven reforzados y fomentados en la península en plena Edad Media, concretamente en el siglo XIII, con la publicación del Código de las 7 partidas del rey Alfonso X, texto en el que se recomiendan y se promueven las escenificaciones que recuerden la memoria del pasado: el lavatorio, la oración en el huerto, la flagelación, el camino al Calvario, la crucifixión, etc. A finales de la Edad Media se realiza un primer giro significativo en las manifestaciones de la Semana Santa. Hasta ese momento, las imágenes y la devoción popular habían representado a un Cristo glorioso, protector, rey del mundo, triunfalista, que comprobamos en las iconografías existentes en las pinturas o en las tallas que ocupan las portadas de nuestras catedrales, en las que prevalece la imagen del Pantocrator, Cristo glorioso y dominante, o las abundantes imágenes de Cristo en majestad.
Sin embargo, la miseria que se extiende por toda Europa, el hambre y sobre todo la peste, transforman las representaciones triunfales en otras donde se aprecia un Cristo esclavizado, resignado y torturado, que inspira un sentimiento dramático y en ocasiones tétrico y macabro. La permanencia y extensión de la peste origina procesiones de penitencia donde surgen los alumbrantes, flagelantes o disciplinantes, que se trasladaban de pueblo a pueblo portando estandartes e imágenes con escenas de la pasión, mientras que desnudos hasta la cintura se azotan incansablemente. A su llegada a los pueblos, estos grupos realizaban representaciones sacras sobre escenas de la pasión, además de las conocidas y famosas danzas macabras donde la muerte era la protagonista. Hagamos aquí nuestra primera parada. Paremos aquí a mediados del siglo XVI y tomaremos como punto de partida esta época anterior al Concilio de Trento para marcar el inicio del porteo de los pasos, ya que la celebración del concilio marcará un antes y un después en todo lo que se refiere a la Semana Santa y a la religiosidad popular. En las primeras procesiones de disciplinantes solo se procesionaba la imagen de un crucificado portado normalmente por un sacerdote directamente con las manos y encabezando la procesión, y al que seguían todos los hermanos que discurrían flagelándose. Más tarde se incorporó a estas procesiones imágenes de la Virgen María, de tamaño académico, algo más pequeña de lo normal, que al no ser fáciles de coger por una sola persona, aparecen las primeras parihuelas. Debido a la aparición de este artilugio, aparecen imágenes en los siguientes años de Cristo representando otros pasajes de la Pasión, como pueden ser Nazareno, amarrado a la columna, oraciones en el huerto, yacentes, etc. En los primeros años de la utilización de este artilugio podríamos imaginar que careciera de patas para el descanso en las paradas y que las horquillas aparecieran después. En un inventario de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, realizado a finales del siglo XVI, se documenta la existencia de unos bastones terminados en U llamados urquetas. Siguiendo con la historia, podemos decir que estas procesiones con el tiempo se fueron convirtiendo en espectáculos y a partir de los dictámenes del Concilio de Trento, las procesiones penitenciales se transformaron con el fin de fomentar el culto a las imágenes sagradas y como apoyo a la enseñanza de la doctrina católica, con las premisas de comprensibilidad, sencillez y claridad para una interpretación realista y un estímulo a la piedad. Nacen las extraordinarias escuelas de tallas religiosas en madera que combinan dramatismo, dulzura y perfección anatómica. La imagen del Cristo humano, sumiso y atormentado, se arropa con toda una parafernalia barroca de objetos ostentosos, estandartes, indumentarias, lujosas, luminarias, etc. Pero manteniendo la representación de los diversos episodios de la Pasión, dando lugar así a un segundo cambio importante en las costumbres, que evocará a las manifestaciones actuales de la Semana Santa. Así surgen lo que se conocen como pasos escultóricos o de misterio, escenas sobre la Pasión compuestas por tallas de madera que en las procesiones eran trasladadas por los miembros de la cofradía. Hagamos aquí la segunda parada y debemos decir que su santidad Pío IV, que llevó a feliz término el Concilio de Trento en 1563, insta a las cofradías a plasmar y representar escenas de la Pasión con la idea de hacer catequesis a través del arte. Por ello, a partir del 1572 comienzan a ejecutarse por los imagineros de la época los distintos misterios de la Pasión, en los que aparecen, además de Cristo, otras imágenes de personajes de la Pasión como apóstoles, santas mujeres, sayones, romanos, etc. Los pasos adquieren unas mayores dimensiones, no solo con la intención de albergar un mayor número de imágenes de un tamaño también mayor, sino que además los pasos también se ven influenciados por la llegada del barroco, que los magnifica de forma considerable. Esto conlleva un aumento del peso de los pasos que hace imposible su porteo con un número reducido de personas, surgiendo aquí varias hipótesis. En primer lugar, la de un porteo mixto, en el que la mayoría de los porteadores van en el interior del paso y otros tantos por el exterior, como ayuda para soportar el peso y además para guiar la dirección del mismo, evolucionando esta variante con toda seguridad a lo que conocemos hoy como costaleros, sin olvidarnos tampoco en ningún momento de los cargadores habitados.
que también estarían muy vinculados a esta forma de portería. Otra de las variantes fue aquella en la que los porteadores se ubican en el exterior del paso, alargando y multiplicando las primitivas maniquetas para que exista un mayor número de porteadores y se habilite los laterales del paso para ser utilizados también por los hombres de carga. Podemos asegurar, gracias a las actas y a los libros de cuentas de varias hermandades de distintas ciudades, que el personal encargado de realizar estas labores fueron hombres acostumbrados al porteo de carga manual procedentes de los puertos, los mercados, etc. Y por último, la otra variante, no podemos dejar ni descartar la hipótesis de que algunos pasos fueran trasladados en artilugios con ruedas empujados desde el interior por personal, también asalariado, como así lo hicieron en el centro de Europa con las compañías que representaban la pasión. La primera variante se extendió por la Andalucía occidental, Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla, en la cual se miran mucho las demás provincias occidentales, y la segunda variante toma cuerpo en la Andalucía oriental, como Jaén, Almería, Granada, teniendo como referente a la ciudad de Málaga. Podemos decir, por tanto, que las formas que conocemos en la actualidad de portar los pasos procesionales lo debemos claramente a las modificaciones doctrinales del Concilio de Trento y al movimiento artístico del barroco, que de la mano alcanzaron tal fuerza que dichas formas han llegado a nuestros días casi inalteradas. Siguiendo con la historia de nuestra Semana Santa, terminado el barroco y a finales del siglo XVIII, durante el periodo conocido como Ilustración, movimiento filosófico y cultural que subraya el predominio de la razón, que es seguido por la clase política de momento, pero también por la jerarquía eclesiástica, supuso que se consideraran las muestras religiosas de las procesiones representaciones inaceptables por sus, a veces, muestras de heterodoxia religiosa, llegando a vetarse numerosas manifestaciones, como los disciplinantes, los empalados, etc. Mientras otras, debido a los importantes procesos desamortizadores de mediados del siglo XIX, desaparecían como consecuencia de los graves problemas económicos originales. Las tradicionales procesiones de Semana Santa pervivieron solamente y con muchas dificultades en algunos puntos de León, Andalucía, Castilla y Murcia. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido principalmente a una reactivación del comercio que provoca el auge de una clase burguesa tradicional y de la consolidación de una monarquía conservadora, se produce la revivificación de las celebraciones en algunas ciudades, sobre todo en el sur, que abandonan muchos de los componentes medievales y de alguna manera reinventan o transforman los significados y funciones tradicionales de la Semana Santa, llegando hasta la actualidad con un ímpetu arrollador a pesar de los intentos reformistas del Concilio Vaticano II. Aquí hacemos nuestra tercera parte. Y decimos que... Es a finales del siglo XIX cuando comenzamos a tener más datos sobre el mundo del porteo. Conocemos salarios de los porteadores, nombres de capataces y se produce el cambio más importante en cuanto al mundo que nos ocupa, el acompañamiento musical en las cofradías. Si bien al principio no tuvo apenas repercusión, es a partir de los años 70 del siglo XX cuando adquiere la relevancia que hoy tiene. Y tras la guerra civil, las cofradías emprenden un resurgir verdaderamente importante para devolver a sus imágenes sagradas el esplendor y la suntuosidad de las que gozaban en tiempos anteriores a la contienda nacional. Las cuadrillas de porteadores, que en la mayoría de los casos seguían siendo formadas por hombres de carga asalariados, encontraron un buen recurso económico para ganarse un sueldo extra durante los días santos, llegándose a formar en Sevilla cuadrillas legendarias que llegaban a sacar una cofradía por cada día de la Semana Santa. En los años 70 tiene lugar otro movimiento en el mundo del porteo, pues comienza en varias ciudades a implantarse la creación de cuadrillas de hermanos costaleros, los cuales vienen con la intención de ahorrar a las más estrechas tesorerías de las hermandades de los gastos ocasionados por los porteadores asalariados, siendo estas cuadrillas las que han llegado a nuestros días. Actualmente podemos afirmar que el movimiento costalero ha ido extendiéndose poco a poco por todas las provincias de nuestra Andalucía,
siendo quizá el más utilizado por las cofradías andaluzas. El estilo malagueño, denominado hombres de trono, caracterizado por magníficos tronos de grandes dimensiones y que surge tras la Guerra Civil como un movimiento rebelde a tanto daño hecho al patrimonio de las cofradías, también es muy extendido por nuestra geografía. Pero tenemos que decir también que en la actualidad existen otras formas y estilos de portar los pasos en la Semana Santa andaluza. Formas que han perdurado en el tiempo a pesar de estos dos grandes estilos mucho más atractivos, llamativos y espectaculares. Aquí vamos a dar paso a una segunda parte en la que vamos a ir viendo fotografías de varias provincias en las que sí voy a ir explicando en la actualidad cómo son esos estilos más peculiares o menos llamativos o quizás menos conocidos de portar los pasos y quizás en algunos casos estilos que se han llegado ya a perder, absorbidos, como he dicho, por estos dos grandes estilos que son el estilo de Málaga de los hombres de trono y el estilo sevillano de los costaleros. Bueno, aquí está Huelva, es una de las ciudades que tuvo un estilo propio de llevar los pasos que era una almohadilla. El elemento de carga eran las trabajaderas como los pasos costaleros, pero no llevaban el costal, sino que fijaban una almohadilla al palo y luego era llevado igual que los costaleros, pero directamente con una almohadilla sobre la trabajadera. Luego eso en los años 50 del pasado siglo pues fue absorbido por el mundo del costal y prácticamente podemos decir que ese estilo se ha perdido y en la práctica totalidad de Huelva pues se utiliza el costal sevillano. ¿De acuerdo? Pasamos. Una de las Semanas Santas que tiene su propio estilo y que podemos asegurar que tuvo su origen en aquel corteo mixto que se dio después del Concilio de Trento, en que era llevado desde dentro y por fuera, los cargadores gaditanos, donde también procede, tanto en Huelva como en Cádiz, proceden de los puertos de embarque y en Huelva también de la minería, son los hombres de donde salen más cargadores para llevar los pasos. En Cádiz más o menos prácticamente los hombres que utilizaron, que se asalariaron para este menester fueron también los hombres del puerto y la peculiaridad de Cádiz es que siguen funcionando así, la mayoría, sobre todo en la capital, y pero con la salvedad de que los trabajaderas o palos son longitudinales al paso, no son transversales, y lo llevan por un solo hombro. Las maniobras van marcadas por los cargadores que van por fuera y que llevan una monqueta, ¿vale?, al estilo de la que se nombra en las actas del Gran Poder, que van marcando el ritmo del paso a seguir, ¿de acuerdo? En Cádiz nos encontraremos varios estilos. Este es uno de los estilos que están más casi, creo que solo hay una hermandad la que lo mantiene, en San Lucas de Barrameda, que se llama el estilo de los cinchos. Si os fijáis, aunque está un poco distorsionada la imagen, no llevan costal, no llevan elemento de carga puesto en el cargador, sino que los elementos de carga están asociados en la misma estructura, que son unos trabajaderas que no se llaman zambranas, podríamos llamarlo zambranas longitudinales, con unos cinchos ajustables a la altura del costalero. Esos cinchos se echan por el hombro y se quedan un poco más bajo de la altura de las personas, con lo cual se levantan. Eso, por lo que yo he escuchado en cofrades de San Lucas, le da una movilidad al paso pues un poco variante, ¿no? Aunque vayan marcando ellos un ritmo, pero el paso al tener la flexibilidad del cincho, pues tiene una movilidad muy peculiar. Pero es muy parece ser que es muy dañino, porque no tienen una estabilidad, porque el peso del paso lo hace que la columna vaya todo el rato moviéndose. Esto es Jerez, donde en algunas cofradías, aunque en la mayoría ya existe también el costal, se sigue usando la molía, que es su elemento de carga. No usan costal, sino que llevan
Antiguamente era una manta enrollada y adaptada al cuello. Hoy día pues ya se hace en un elemento ya un poco más perfeccionado y que se sigue usando en algunas cofradías. Por lo demás sigue siendo igual, palos transversales en el interior del paso, con las colgaderas y el elemento de carga pues en la molina. Esta es una foto anterior al concilio, a la guerra civil en Málaga, donde se contempla que el paso también es un paso de pequeñas dimensiones y que, como he dicho posterior a la guerra civil, fue tanto el agravio que se hizo en la Semana Santa de Málaga, pues que los cofrades malagueños, una vez pasada la guerra civil de una forma rebelde, quisieron ser pasos grandes para que vieran que la fe a las imágenes seguía impoluta, sino que además se había reforzado y eran dimensionales, y por eso se nacen los pasos grandes. Y como podemos ver, existe también, es muy común el tema de los cinchos, cinturones o correones también, como se llamaba en Málaga, y aquí estos porteadores llevan, si veis aquí el que se ve mejor, llevan un correo también con unas argollas o algo que se le enganchaban a los varales que estaban más o menos a una altura por debajo de la cadena, para engancharlo y levantarlo, y así lo porteaban. Esta forma o estilo de portar los pasos lo vamos a ver en otras ciudades también. Luego ya pues vino los hombres de trono, mucho más espectacular, con los pasos grandes. Esto es Casa Bermeja, y aquí vemos también los elementos, o sea, el varal de carga está también por debajo, aproximadamente por debajo de la cintura o a la altura de la cintura, y también llevan los correones, por los que enganchan esos varales y por los que soportan la carga. Esto es Antequera, esa es una de las Semanas Santas que más inalterable ha permanecido, no solo en el formato y la estructura y el tamaño de los pasos, sino también en la forma de llevarlo. Quizás han agrandado un poco más los varales para que el peso sea más llevadero, pero también utilizan los bastones para que el paso se apoye durante las paradas, y la forma de trasladarse pues también ha seguido prácticamente igual a lo largo del tiempo. Esto es Granada, ¿vale? Donde también se lleva en el interior, donde está también el costal implantándose en muchas cofradías, pero quizás la forma más tradicional de Málaga o más originaria de allí son trabajaderas longitudinales, pero en 4 filas ponen 2 por hombro, 2 por persona, de la forma que vamos llevando el paso sobre los hombros, pero sobre los 2 hombros a la vez, ¿de acuerdo? Son palos almohadillados y no llevan ningún elemento, o sea, ninguna ropa para poder cargar el paso. Esto es Loja, donde la peculiaridad es más la vistosidad de su indumentaria. También la forma de llevarlo, utilizan un léxico especial, y el porteo también se hace con maniquetas que llevan en algunas partes por dentro. Otras ya están adaptando, también poniéndole bancada a los pasos, porque pesan mucho evidentemente han evolucionado los pasos y pesan mucho para ser sostenidos con las horquillas. Pero eso, lo más llamativo, pasa por favor, a la hermandad de Roberto, y está una de los nazarenos, veis que es la indumentaria que usan para llevarlo. En todas las cofradías distintas y además usan distintos ornamentos, que llevan aquí una borla, siempre una faja grande, que no sirven para fajarnos, o sea, para soportar el peso, sino es un simple adorno. Y se ha pasado en una faja que llevaran antiguamente para el soporte del peso. Esto es Córdoba, uno de los estilos que creo que en Córdoba se ha perdido y se ha sustituido por el costal, donde lo que utilizaban eran mantas. Aquí la vemos que la lleva enrollada, este hombre sí la lleva echando varias cuellos, creo que aquí también,
y era muy típico, la manta enrollada, simplemente enrollada y anudada o enrollada al cuello para evitar el roce de la trabajadera, y el pañuelo en la cabeza para soportar el sudor, para cortar el sudor de la frente. Era muy típico lo del pañuelo en la cabeza. Esto es más cercano ya a nuestra ciudad, eso es Lucena, la santería de Lucena, en la que podemos comprobar, por ejemplo, una de las peculiaridades es que cada uno tiene su puesto, que algunos llevan hasta su nombre puesto, y que es invariable, no tienen en cuenta la estatura de los porteadores, sino que pueden ir bajitos mezclados con altos, porque siempre cada uno lleva su taco, su suplemento, y que todos llevan el bastón, una peculiar forma de llevarla, con el codo levantado, sacando pecho, el manijero, como ellos llaman, también va llevando el paso y es el que toca la campana, y las indicaciones se las va haciendo él mismo llevando el paso. ¿De acuerdo? Esto es Castro del Río, que también usan, si sigue todavía, que la verdad es que lo conozco, ahora en la actualidad lo conozco, pero si sigue, solo es la Hermandad del Nazareno la que lo mantiene, es la utilización también del correo, pero aquí parece ser que lo llevan le da la vuelta al cuello y le han amarrado a dos varales, ¿vale? Y aquí se ve perfectamente, ahí van marcando, se ve perfectamente el correo, cómo soporta el peso sobre el cuello en vez de sobre los hombros, y va enganchado a los varales de correo. Bueno, y aquí tenemos pues nuestra Semana Santa, que también tuvo una forma peculiar de cortar los pasos, que fueron los bastoneros, que se le llamaron bastonero por eso, porque también llevaban el bastón para soportar los pasos, pero tenemos que decir también que evidentemente eran pasos más pequeños, parihuelas de menores dimensiones a las que hoy vemos, y que evidentemente a las que hoy vemos pues tienen que tener su bancada para parar en la zona. Aquí una foto de Jesús Nazareno, si no me equivoco, en Santa Catalina, donde se ven los bastoneros, que posiblemente podría haber 6 adelante y 6 atrás para llevar todo el paso. Y el Cristo del Calvario, en la calle de la Plaza, donde se ve también bastoneros, se ve también, se aprecia que solo hay una tanda por delante, no sé, aproximadamente, que el varal es corto, que no tiene esa longitud que ha adquirido con el paso de los años, y después, en los años, cuando ya se recuperó de nuevo otra vez los bastoneros y se descartaron los artilugios mecánicos, pues los pasos del Puente Genil se hicieron mucho más grandes, quizás más reflejan, mirándonos en la Semana Santa malagueña que en la nuestra propia. Y también por el peso de los pasos, pues se hicieron varales más largos para que el sustento de los pasos fuera más llevado, el peso. Posiblemente he puesto la Virgen del Consuelo, nuestra titular, y la que, como podrían ser los pasos de palio, también a principios del siglo XX o finales del XIX en Puente Genil, y que eran llevados también sobre los hombros en parihuelas pequeñas y con horquillas, como lo hacemos nosotros la Cofradía del Calvario en el Viernes de Dolor. Aquí vemos ya pues, Jesús Nazareno, la comparativa entre la imagen que hemos visto antes, la que pues, podría estar por aquí, más o menos antiguamente. El paso era bastante más pequeño que tenemos en la actualidad, y que esto pues, es más parecido a Málaga que a nuestro propio estilo, que podemos darlo por un estilo que ha desaparecido también, lamentablemente. Aquí vemos el paso de la amargura, mucho más parecido a los pasos malagueños que a otros, donde se ven muchos bastoneros, lo magnífico del paso en el volumen. Y también, pues como no, pues decir que a nuestra Semana Santa pues también llegó el mundo del compás, y
se aplicó en muchas cofradías. El Cristo del Calvario lo hemos visto a mediados del siglo XX, que fue llevado a bastonero y que pues, en la actualidad ahora está siendo llevado por costoleros. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo que pueda aclarar. Como he dicho al principio, he tenido que evitar muchas fechas y muchos tecnicismos sobre todo en el léxico de cómo se le determinaban algunos movimientos. Si nadie tiene ninguna pregunta, pues nada, agradecer a la corporación, al grupo de los escribas por esta invitación y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, pues una vez finalizada esta conferencia, darle las gracias a Antonio también, al igual que lo hemos hecho con Jesús, por esta charla tan interesante. Todos conocemos cómo se hace esto hoy día, pero también es interesante saber la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Y una vez que lo hemos escuchado ambos, bueno, pues los escribas queremos tener un detalle con ellos en agradecimiento por su colaboración. Por último, recordar, como dije al principio, que conforme vayáis saliendo se van a ir repartiendo las revistas que hemos elaborado para esta ocasión, y que en la galería donde está el salón de la agrupación pues hemos preparado un aperitivo y una copita de vino para celebrar. Sin más, por último, despedirme con un viva los escribas y viva la Semana Santa de Puente Genil. ¡Viva!